Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a la octava clase del curso introductorio de inglés de Widiom. En este caso, vamos a estar viendo un tema bastante importante que son las preposiciones. ¿Ok? Ya hemos estado viendo una serie de temas sumamente esenciales a la hora de aprender el inglés. En este caso, vamos a ver lo que serían las preposiciones. En este caso, las preposiciones son una serie de palabras que vamos a utilizar para conectar sustantivos o un pronombre. Ahorita nos vamos a enfocar en tres preposiciones en específico que van a ser in, on y at. El significado de estas tres preposiciones va a depender del contexto en el que las vamos a utilizar. Vamos a ir primero en un contexto de tiempo. Ese in lo vamos a utilizar con siglos, décadas, años, meses, semanas y partes del día. ¿Ok? En este contexto, in va a significar en. ¿Ok? Si yo quiero decir, por ejemplo, en 1999, yo diría in 1999. ¿Ok? Si yo quiero decir en el 2004, yo digo in 2004. ¿Ok? Si yo quiero decir en 2 semanas, yo voy a decir in 2 weeks. Si yo quiero decir en mayo, en julio, yo voy a decir May, in July. Entonces, in en este contexto de tiempo, los vamos a utilizar ya sea con siglos, décadas, años, meses, semanas o partes del día. ¿Ok? Vamos a hacer énfasis en algo que cuando hablamos de partes del día, entiéndase en la mañana, in the morning, en la mañana, entiéndase en la tarde, in the afternoon, pero cuando queremos decir en la noche, ¿ok? Esa frase en la noche, no se va a utilizar el in, no es la manera más usual de decir en la noche, sino va a ser con otra preposición que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Pero básicamente en el contexto de tiempo, in lo utilizamos en cada uno de estos aspectos, bien sea los siglos, las décadas, los años, con los meses, semanas o partes del día, como las que acabo de mencionar. Seguimos abajo, ahora vamos con on. En ese mismo contexto de tiempo, vamos a utilizarlo con fechas concretas, ¿ok? Entiéndase que una fecha concreta es básicamente el día y el mes. Ya con el día y el mes ya pasa a ser una fecha concreta. Obviamente, si tiene el año, evidentemente también lo será. Vamos a utilizarlo con días de la semana y con palabras que contengan la palabra day. ¿Ok? En este caso, on va a significar ese, primero, en este caso, on May 8th, 1871. ¿Ok? El 8 de mayo de 1871. ¿Ok? El 8 de mayo de 1871. Si se fijan en inglés, los días y los meses van al revés a como es en español. ¿Ok? Entonces, en este caso colocamos primero el mes y luego el día. Pasaría a ser el 8 de mayo de 1871. Por otro lado, con días de la semana, por ejemplo, si yo quiero decir el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, voy a utilizar on para decir ese el. On Sunday, el domingo. On Monday, el lunes. On Wednesday, el miércoles. Y el caso de cuando hablamos de una palabra que contenga day, ¿ok? O una frase, entiéndase también, pues tenemos el ejemplo. Si yo quiero decir en mi cumpleaños, ¿ok? El cumpleaños, yo voy a utilizar on birthday, ¿ok? Si yo quiero decir el día de Navidad, por ejemplo, ese el, yo voy a decir on Christmas Day, ¿ok? Entonces, on en ese contexto de tiempo lo utilizamos con fechas concretas, días de la semana y palabras que tengan la palabra, valga la redundancia, day. Por último, at en ese contexto de tiempo lo vamos a utilizar con horas y para decir la noche. ¿Ok? Para decir ese en la noche, voy a utilizar at. ¿Ok? At night significa ese en la noche. Por otro lado, con horas, pues es para decir a las 7, a las 10, a las 5, a las 2, a la 1. Ejemplo, si yo quiero decir a las 7 de la noche, yo digo at 7 p.m. Si yo quiero decir a las 10 de la mañana, a las 10 a.m.,
Yo voy a decir at 10 a.m. Y básicamente esas serían esas tres preposiciones en un contexto de tiempo. Ahora, en un contexto de ubicación, vamos a tenerlas como que in lo utilizamos con países, ciudades y vecindarios. Es decir, in Spain, in Colombia, en España, en Colombia, va a significar en, evidentemente ese in. Si yo quiero decir en Londres, en Madrid, yo digo in London, in Madrid. Y si yo quiero decir en algún tipo de vecindario, el ejemplo que tenemos acá es Chinatown, es decir, en el vecindario chino, in Chinatown. Por otro lado, sabiendo que in en ubicación lo utilizamos con países, ciudades y vecindarios, on lo vamos a utilizar con calles y avenidas, es decir, on Oxford Street, con calles, ¿ok? En la calle Oxford, con avenidas, on Fifth Avenue, ¿ok? En la Quinta Avenida. On, ya sabemos que con calles y avenidas, en ese contexto de ubicación. Y por último, at, lo vamos a utilizar en ese contexto de ubicación con festivales, lugares específicos y direcciones. At, por ejemplo, en festival tenemos el ejemplo de Coachella, at Coachella. Cuando hablamos de lugares específicos, entiéndase school, puede ser at school, en la escuela, puedo también utilizarlo con home, at home, en casa, ¿ok? Y con direcciones, pues básicamente el ejemplo que tenemos ahí, at 734 Oxford Street, ¿ok? En la calle Oxford 734. Teniendo eso en cuenta, tendríamos los contextos de tiempo y ubicación de esas tres preposiciones. Por último, tenemos otro contexto que es en relación al espacio, donde se ubica un objeto, una persona, un animal. En este caso, tenemos que in, en ese contexto, va a significar dentro o en el interior de algo. On, en ese contexto, va a significar sobre o encima de algo. Y at, en ese contexto, va a significar alrededor o al lado de algo. ¿Ok? Una manera de ver esto, porque sí son bastantes contextos, evidentemente, es algo que tenemos que ir practicando para verlo desde una manera un poco más fácil desde un principio, es que si se fijan, ese triángulo invertido de cada una de las proposiciones en esos contextos que acabo de nombrar, que son los tres, de tiempo, ubicación y de espacio de un objeto, persona o animal, es en forma de un embudo. Es decir, que vamos desde algo muy general a algo poco más específico a algo mucho más específico. Sean cuales sean los contextos, pueden llegar a tener esa relación, ¿ok? Entre ambos. Ahora bien, teniendo eso en cuenta de que básicamente existen esos contextos y esas preposiciones varían dependiendo de esos contextos, vamos a utilizarlas ahorita en el último contexto que acabo de mencionar, es decir, con el de espacio, de la ubicación de una persona, animal o objeto. ¿Ok? Fíjense acá. Vamos a utilizar ahorita otras preposiciones para justamente ese contexto y luego retomaremos con el contexto de tiempo y de ubicación. Ahorita nos vamos a centrar específicamente en el significado de cada una de ellas que tenemos en el triángulo. ¿Ok? In significa dentro o en el interior de algo. On significa sobre o encima de algo. Y at significa alrededor o al lado de algo. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a fijarnos justamente en estos ejercicios que vamos a hacer. Aquí, evidentemente, hay otros tipos de preposiciones y el significado los vemos ahí, cada uno de ellos. Ahorita nos vamos a guiar específicamente por ese gato. El gato va a ser nuestra referencia y es de quien vamos a girar en torno a este tipo de ejercicios. Vamos a entender primero que les había dicho que on, en ese contexto de la ubicación, en el espacio, de un objeto, persona o animal. En este caso, va a significar sobre. Entonces, les pregunto, ¿cómo ustedes dirían específicamente esa imagen? ¿Cómo la describirían? ¿Ok? Es decir,
Como dirían, el gato está sobre, evidentemente, la casa. Sería, the cat is on the house. ¿Ok? Si queremos ser más específicos, evidentemente sería on the roof, en el techo. Ese en el sentido de encima, sobre ese techo. Ahorita nos vamos a guiar, como estamos entendiendo el vocabulario, por la casa, es decir, house. Si yo quiero decir entonces, el gato está sobre la casa, yo digo, the cat is on the house. ¿Ok? Seguiríamos con el siguiente. Tendríamos, en este caso, in o inside. ¿Ok? En este contexto son sinónimos para describir esta imagen. Entonces sería, the cat is in the house. Si se dan cuenta, el gato está dentro de esa casa. También podría decirlo, the cat is inside the house. El gato está dentro de la casa, adentro de la casa. ¿Ok? Luego tendríamos under. Under significa debajo de. En este caso, como vemos en la imagen, el gato está debajo de la casa. ¿Cómo lo diría? The cat is under the house. ¿Ok? Les doy unos segundos para que ustedes piensen sobre la respuesta y luego yo les digo la respuesta. ¿Ok? Entonces sería, the cat is under the house. Ahora bien, luego tendríamos behind. Behind significa detrás de. En este caso, el gato está detrás de la casa. ¿Cómo dirían esa oración? The cat is behind the house. ¿Ok? Luego tendríamos between. Between significa entre. En este caso, podríamos decirlo exactamente. The cat is between the houses. Porque son dos, plural. The houses. Si queremos ser más específicos, podríamos decir the cat is between two houses. ¿Ok? El gato está entre dos casas. Luego tendríamos next to o beside. ¿Ok? Ambas sinónimos en este contexto. Tendríamos el gato está al lado de la casa. Es decir, the cat is next to the house. ¿Ok? El gato está al lado de la casa. También podría decir, the cat is beside the house. El gato está al lado de la casa. Luego vendría by o around. Ambos muy cercana el significado en este contexto. Si se dan cuenta, pues el gato sí está al lado, pero también podríamos decir que está por la casa, alrededor de la casa. Entonces sería, the cat is by the house. También podría decir, the cat is around the house. ¿Ok?